En el público y que siguen con atención el desarrollo de esta moción conjunta entre el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida. Izquierda Unida suscribe esta moción en coherencia con lo que son nuestros planteamientos programáticos, tanto en materia fiscal como en lo relativo a la laicidad del Estado. Nuestra opción por un Estado laico la entendemos como la mejor forma de respetar la diversidad de pensamiento y expresión religiosa de los ciudadanos, entre los que hay creyentes e increyentes, partidarios de diversas religiones, seguidores en distinto grado, agnósticos y ateos. La Constitución española establece la confesionalidad del Estado y la sociedad española es, en el siglo XXI, casi 35 años después de la aprobación constitucional, mucho más diversa y plural en materia de creencias. No obstante, muchos símbolos de la religión católica todavía se exponen públicamente en edificios institucionales y el ceremonial religioso no es ajeno al ritual de actos públicos e instituciones de los poderes democráticos del Estado, entre los que se encuentran los ayuntamientos y también este ayuntamiento. Este año, por ejemplo, los castellano-manchegos nos encontramos por segundo año consecutivo con la impuesta fiesta del Corpus, un asunto que quizá para los toledanos les parezca de lo más natural, pero que yo creo que al resto de los castellanos manchegos nos parece una imposición que nos retrotrae a los que tenemos una edad a tiempos pasados, donde había cierta confusión de la Iglesia y del Estado en las épocas del nacionalcatolicismo franquista que conocimos algunos en nuestra infancia. Para situar el contexto del que parte la exención de impuestos de la Iglesia Católica, resulta muy interesante la referencia que ha puesto el señor Martínez al concordato firmado en nombre de Pío XII y Francisco Franco allá por el año 1953. Porque los ciudadanos de Albacete deben saber que estamos ante un debate que parte de esa connivencia de intereses Iglesia-Estado, cuando la Iglesia velaba por el alma de los españoles y el dictador les arrebataba el cuerpo en la más feroz represión conocida en la posguerra. Y en la transición, en un momento preconstitucional, se renuevan los acuerdos en 1979 por un ministro democristiano, Marcelino Oreja, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, que propugna la importancia de captar entre sus seguidores a catedráticos, jefes de empresa, políticos que puedan llegar a ser ministros, para que estos hombres sirvan a Dios y sirvan a la Iglesia, muy atentos a los consejos de Roma. Por tanto, en aquel momento no se sabe de quién era más súbdito el señor Oreja, ministro español, si del gobierno o del Vaticano, aunque puede suponerse una respuesta en estos hombres de fe profunda. Y desde entonces, sin cambios en la financiación. A la Iglesia le va bien gozar de privilegios económicos y a los diferentes gobiernos les ha dado vértigo colocarse frente al poder propagandístico de la jerarquía católica y de sus fieles más ultra, con la que contaban desde la transición periódicamente por los cambios legislativos referentes a anticonceptivos, divorcio, interrupción voluntaria del embarazo, investigaciones con células madre, técnica de fecundación asistida, matrimonio gay, libertad sexual, etc., cualquiera les tocaba el bolsillo. Los pancarteros engominados y endomingados, perdón, quiero decir las familias, habrían colapsado las calles de Madrid un domingo tras otro. Pero este año, sorprendentemente, el debate de la financiación autónoma de la Iglesia Católica y la retirada de privilegios económicos a la misma tiene un nuevo calado. Por una parte, el debate se ha extendido a diferentes actores. Ya no se trata de la confrontación entre laicistas y defensores de la jerarquía católica. Con la situación económica tan grave de los ayuntamientos, muchos de estos gobernados por el PP están reclamando que la Iglesia pague lo suyo, que basta de exenciones de tasas e impuestos y que muchos inmuebles exentos son explotados económicamente y generan beneficios, como bien se han explicado algunos ejemplos. Paradigmático es el caso de Alcalá de Henares, gobernado por el Partido Popular, donde marcan distancias con el obispo homófobo que se exhibió en la televisión pública y esa marcar distancias ha llegado a aprobar por unanimidad de los 4 grupos políticos, los 3 que están aquí representados más UPyD, que se reclame libre la Iglesia Católica, además de que han nombrado al obispo rey persona non grata y han pedido a Rouco que lo traslade, que no quieren verlo en su pueblo. En fin, ya se ha recordado que Ruiz Gallardón también se pronunció en este sentido, en el sentido de que la Iglesia pague o bien que el Estado le indemnizara por lo que no recauda del IBI, no voy a repetirlo, y en todo caso lo que queda patente es, con estos ejemplos, es que el Partido Popular, aunque haya expresado desde sus portavoces con firmeza que no ven necesidad de cambiar nada sobre esta cuestión,
tienen muchos cargos públicos que piensan y actúan de otro modo. No me extraña frente a la calidad de los argumentos. No se cambia la tradición, es un acuerdo internacional, la obra social de la Iglesia lo merece. Pero el debate también se ha extendido más allá del Partido Popular. Desde luego, porque el Partido Socialista ha cambiado en cierto grado sus planteamientos y ha introducido, aún no en su programa electoral, pero sí en sus propuestas políticas de los últimos meses, la reclamación de la financiación autónoma de la Iglesia Católica. Y el debate dentro del Partido Socialista no está exento de matices y contradicciones. Hoy mismo se hacía público que dos alcaldes, el de Toledo y el de Cuenca, que son alcaldes socialistas, no quieren saber nada de la propuesta de reclamar en Libia a la Iglesia. Por otra parte, en el Parlamento se apoyó en una comisión una enmienda de Izquierda Unida a los presupuestos que apostaba por un horizonte de autonomía económica de la Iglesia en 2014, además de otras medidas, y en cambio cuando llegó a plenario el Partido Socialista votó en contra. El alcance de la propuesta de reclamar el IBI deja exentos inexplicablemente en la propuesta que ha publicitado el Partido Socialista, no en la que traemos aquí consensuada, los lugares de culto. Pero bueno, en todo caso, bienvenido sea el Partido Socialista a la reclamación de la autonomía económica de la Iglesia y del cese de privilegios a la misma. Y el debate se ha extendido también dentro de la propia jerarquía católica y el señor Martínez se ha referido a ello. En cierta medida, en un debate entre la jerarquía católica y una parte de la comunidad católica de base. Cuando Rouco amenaza con disminuir la asignación de Cáritas si se le exige el pago del IBI, pues Cáritas responde diciendo que sus fuentes de financiación son fundamentalmente privadas y en todo caso una buena parte financiada por el Estado a partir de lo recaudado en la casilla de fines sociales del IRPF. Además de las subvenciones que reciben de otras comunidades autónomas o de los convenios que he firmado, algunos de ellos, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Albacete. Pero además de la confrontación dialéctica entre Cáritas y la Iglesia, hay otras voces que no son partidarias de cambiar el régimen fiscal, no ceder privilegios que consideran casi un derecho natural, y en cambio también hay personajes como el obispo Blázquez, citado por el señor Martínez, donde de alguna manera digamos que le da vergüenza ajena a oír a alguno de los suyos reclamar con tanto ahínco pues, ese privilegio, ¿no? Parece, en suma, que va fundiendo la sensatez y la racionalidad. Adecuar las normas a los tiempos y separar la hacienda común de las iglesias de cada cual parece lo más justo y respetuoso en tiempos de crisis y en sociedades complejas y multiculturales, cada vez con mayor peso social de personas no creyentes o fieles de otras religiones. La Iglesia y el Partido Popular deben aceptar que España ha dejado de ser católica, que no es la reserva espiritual de Occidente, sino más bien una sociedad diversa que aspira a una convivencia en la que el respeto a la diferencia no esté reñido con la búsqueda de la cohesión social. Desde Izquierda Unida venimos reclamando un Estado aconfesional y que éste no mantenga ni a la Iglesia Católica ni a las demás confesiones, sino que éstas se han de autofinanciar. Entendemos que las iglesias, las comunidades religiosas, así como sus respectivas federaciones, no deben de gozar de ningún carácter especial, sino en todo caso aquellos que se establecen en la ley orgánica reguladora del derecho de asociación. Para nosotros es urgente la eliminación, así lo proponíamos en una moción, la eliminación de la casilla de la declaración del IRPF destinada a la Iglesia Católica y instar, digamos, a la jerarquía a que se autofinancie como prometió en esos acuerdos a los que se ha hecho referencia. En suma, hay que tender en un plazo tasado de tiempo a la no financiación pública de todas las confesiones religiosas y sus correspondientes asociaciones, tanto directa como indirectamente, mediante exenciones como el IBI y otros impuestos locales o bonificaciones fiscales. He hecho referencia a una enmienda de Izquierda Unida a los presupuestos generales del Estado, que ha sido rechazado con los votos de los partidos mayoritarios y que reclamaba tres medidas... Bueno, en el segundo turno lo pondré, ¿de acuerdo?